la clase. Ya vamos a presentar un tema bastante importante en el ámbito de la nefrología, sobre todo por la forma de presentación clínica que tiene esta patología. Se logra ver la presentación, ¿verdad? Sí, doctor. Sí, No. doctor. Eso, como les digo, es un tema bastante interesante, ¿no? En la cual la forma de presentación clínica la podemos observar sobre la presencia de edemas, ¿no? Y como siempre yo menciono o he mencionado, cuando tengamos los pacientes, cuando llegan pues a un establecimiento de salud, ya sea emergencia, consultorio externo, el paciente siempre llega con problemas de salud, ¿no? No llega ya con un diagnóstico ya establecido, ¿no? Salvo por ahí que el paciente te diga algún antecedente y por ahí partes, de por ahí aparte ya el asunto, ¿no? Pero el paciente siempre te va a llegar con problemas de salud. En este caso, por ejemplo, son los edemas. Pero recordamos pues que los edemas no solamente pueden ser por causa renal. Si podemos clasificarlo, puede ser edema de origen renal, hepático, cardíaco, un edema localizado, de origen vascular. Entonces, el ejercicio clínico, pues, nosotros tenemos que ir en base a la experiencia que tenemos, en lo que sabemos, en lo que hemos leído, sobre todo en pregrado, la importancia de esto. Nos permiten orientarnos, se puede decir, para verificar si este edema es de origen, ya sea renal, cardíaco o hepático, que son los principales edemas patológicos, ¿no? Entonces, para eso, pues, el paciente tiene que cumplir algunos criterios diagnósticos, si es desde un punto de vista hepático, si es desde un punto de vista cardíaco o, en todo caso, un paciente renal, ¿no? Por ahí los problemas vasculares, la insuficiencia vascular, por ejemplo, también origina edemas. Problemas de desnutrición crónica, sin necesidad de tener alguna patología renal, también genera edemas. Entonces, si nos vamos desde un punto de vista de la fisiopatología, pues tenemos que recordar lo que son las leyes de Starling a través de la presión hidrostática y presión oncótica, y desde ahí parte todo, ¿no? Entonces, siempre esas dos presiones van a estar en equilibrio, se puede decir, a nivel del intravascular. Cualquier alteración de estas dos presiones, ya sea, por ejemplo, un incremento de la presión hidrostática, como puede observarse en la insuficiencia cardíaca, o en todo caso una reducción de la presión oncótica, como puede observarse en problemas renales, como en este caso, o en todo caso en problemas hepáticos, en la cual hay una disminución de la síntesis de albúmina, ¿no? Y eso genera pues estados de hipoalbuminemia, verificándose pues a través de una caída de la presión oncótica, ¿no? Esa caída de presión oncótica hace que prevalezca lo que es la presión hidrostática y genere el edema, pues, ¿no? El edema es la acumulación de líquido a nivel del intersticio, ¿no? Entonces, se pierde ese equilibrio de presiones muy bien conocidas con las presiones de Starling, a través de la ley Starling. Entonces, podemos por ahí más o menos orientarnos ya desde un punto de vista de la fisiopatología, ¿no? Y ya la presentación clínica, pues, característico de cada uno. Entonces, es así como este síndrome nefrótico, en la cual la presentación clínica más florida es la presencia de edemas, ¿no? Una vez que ustedes, por ejemplo, como podemos ver en la imagen, hay síndrome nefróticos en niños, como en todo caso, en adultos. La causa más frecuente de síndrome nefrótico es, pues, la diabetes mellitus, la nefropatía diabética. La causa más frecuente es síndrome nefrótico. Y a la vez, pues, la causa más frecuente es síndrome nefrótico secundario. Cuando hablamos de primario, significa que netamente está el problema a nivel renal. Ahí están, pues, cambios mínimos, focal cementaria, membranosa, membrano proliferativa, entre esos, ¿no? Díaz, levantó la mano. Doctor, sí, disculpe, ¿está pasando las diapositivas? No, todavía, estoy haciendo una Ya. introducción. Ya, porque como ya he mencionado al que observamos la imagen. Sí, sí, no hay problema. Ya vamos, solamente estoy dando una introducción para más o menos orientarnos a cómo nos vamos a
a enfrentar con este problema, ¿no? Como le digo, siempre la forma de presentación, como le digo, es el edema, ¿no? Y siempre cuando ustedes tengan un paciente con problema de edema, pues tienen que ir descartando los problemas hepáticos, los problemas de desnutrición crónica, los problemas locales. Ya una vez que ustedes van descartando eso, o problema cardíaco, ya se van orientando que el problema es netamente renal. Y en el problema netamente renal, prácticamente hay, o puede ser una injuria renal aguda, una enfermedad renal crónica, un síndrome nefrótico, nefrítico, que es el objetivo de esta asignatura, ¿no? Que traten de diferenciar cada patología y en base a eso llegue a un diagnóstico. Entonces, el síndrome nefrótico es pues una de las patologías, se puede decir, en sí, como dice su propio nombre dice, ¿no? Un síndrome. Aún no estamos identificando la causa clara aún, ¿no? Esto a veces amerita pues mayores estudios, porque este síndrome nefrótico puede ser, como les mencioné, de causa secundaria, la diabetes es la causa más frecuente, o en todo caso la causa de causa primaria, que lo vamos a ver más adelante. En primer lugar tenemos que, ya vamos a iniciar entonces pasando, tenemos que definir qué es el síndrome nefrótico, ¿no? La vez pasada, pues, cuando tuvimos con grupos anteriores, les presenté un caso clínico de un paciente con edema generalizado, por ahí edema dos cruces en miembros inferiores, y luego planteen los problemas de salud, ¿no? Y muchos comenzaban, ¿no? Síndrome nefrótico, síndrome nefrótico, síndrome nefrótico. No, los problemas de salud tienen que ser bastante objetivos, ¿ya? No porque estamos llevando ahorita el curso de nefrología, pues, obviamente lo primero que se nos va a venir en la mente, pues, son los problemas renales, ¿no? Pero, como les digo, también tenemos que hacer el ejercicio clínico, en el cual nosotros tenemos que descartar cualquier patología, como le digo, cardíaca, hepática, ¿no? Y por ahí recién empezar de repente ya a pensar en problemas netamente renales. Entonces, la definición de síndrome nefrótico engloba dos puntos muy importantes, que es la proteinuria y que es los niveles de albúmina sérico. Obviamente una consecuencia de la otra. Si recordamos, pues el daño es principalmente a nivel glomerular, en el caso del síndrome nefrótico, que puede deberse a cualquier factor, ya sea de repente metabólico, factor inmunológico, o en todo caso, pues algún factor condicionante de secundarismo que lleve a esto, sobre todo un daño a nivel de la membrana basal glomerular, que condicione pues un mayor filtrado de proteínas. ¿Ya? Entonces esto genera pues estados de, como puede ver en la imagen, proteinuria. Cuando los valores ya oscilan por superiores a 3 gramos en una orina de 24 horas, no por ahí en un litro, por ahí alguna vez leí una literatura que está errónea, 3.5 gramos en una muestra de orina de 24 horas es en adultos. Si queremos ver, sobre todo en niños, después recuerden que los niños es a través de kilos o superficie corporal, es 40 miligramos hora metro cuadrado de superficie corporal. Entonces, valores por encima de estos, ya tenemos, se puede decir, una historia de proteinuria. Y esto, obviamente, podemos observarlo con la presencia de niveles séricos de albúmina también disminuida, ¿no? Menos de 3.5 gramos por decilitro, que son las unidades. Siempre apréndense las unidades, ¿no? En albúminas, en proteínas, siempre son en gramos, ¿no? Igual, por ejemplo, la hemoglobina, gramos, ¿no? Entonces, como podemos observar, y previo a eso también tienen que saber los valores normales de proteinuria. Normalmente eliminamos hasta 150 miligramos, estamos hablando de miligramos, en una muestra de orina de 24 horas, de las cuales esos 150 miligramos, un 20% es albúmina, o sea, eliminamos una albuminuria de casi 20 miligramos, de 20 a 30 miligramos en una muestra de 24 horas. Esos son los valores normales. Igual,
lo concerniente a los niveles séricos de albúmina, ¿no? Que oscilan aproximadamente entre 3.5 a 5 gramos por decilitro, ¿ya? Por ahí una vez hubo una pregunta, me acuerdo de, si no fue de Nan o Residentado, que mostraron pues los niveles de proteinuria, paciente pues con toda la clínica, ¿no? Colesterol elevado, por ahí con factores de coagulación alterada, una clínica parecida al síndrome nefrótico y pusieron pues los niveles de proteinuria en una muestra de 24 horas de 2 gramos a 1.5 gramos con niveles de albúmina en 2, ¿no? De las cuales se puede decir que prácticamente cumplía con los niveles de serológicos de albúmina disminuida, ¿no? Y la proteína aparentemente no sobrepasaba el 3.5. La cosa era ver si necesariamente era un síndrome nefrótico o no. ¿No? Y muchos a veces se marcaron que no, ¿no? Porque como dice la literatura, la definición, pues tiene que tener más de 3.5 gramos en una muestra de 24 horas con una albúmina sérica menos de 3.5. En realidad la respuesta era correcta. O sea, si nosotros, se puede decir, cogemos al paciente recién iniciando el síndrome nefrótico, lo más probable es que nosotros encontremos niveles de proteinuria que cumplan con la definición cuando recién empieza el síndrome nefrótico. O sea, con proteinurias altas, 4 gramos, 5 gramos, 6 gramos. Pero aún los niveles de albúmina sérica permanecen en sus niveles basales, o sea, 4 o 5 gramos. Pero está iniciando un síndrome nefrótico. O sea, ¿es un síndrome nefrótico? Sí, es un síndrome nefrótico. Cuando pasa ya el tiempo, días, semanas, ya se torna de manera florida la forma clásica, que es la proteinuria y la hipoalbuminemia, como lo podemos observar acá. Y llega un momento donde ya es tan persistente el síndrome nefrótico que a veces no se les brinda un tratamiento adecuado, sobre todo, por ejemplo, pacientes de zonas muy lejanas, que ya cuando ven estado pues de anasarca y demás generalizado, recién acuden pues a un centro hospitalario y observamos pues niveles de albúmina sérica bastante bajas, ¿no? Hay incluso niveles séricos de albúmina de 1, de 2 gramos por decilitro y proteinurias de 1 o 2 gramos en muestra de 24 horas. También obviamente se considera síndrome nefrótico, pero ya está supuestamente muy avanzado el asunto. Ya no hay lo suficiente cantidad de albúmina sérica para tratar de eliminar esa gran proteinuria, porque previamente de repente ya lo realizó, ¿no? Entonces, en etapas intermedias del síndrome nefrótico se observa lo que es la forma clásica, ¿no? Proteinurias por encima de 3.5 gramos o junto con los niveles de albúmina sérica menos de 3.5. En etapas iniciales o finales, o muy avanzadas, se puede decir, a veces no cumple con los criterios, pero se considera necesariamente estado de síndrome nefrótico, más aún si es que el paciente cursa con dislipidemias, alteraciones endocrinológicas, por ejemplo, el hipotiroidismo asociado, frecuente, con trastorno de la coagulación igual. ¿Ya? Entonces, no hay que ser tan absolutos o tan cuadriculados que necesariamente hay que tener la proteinuria en 3.5 gramos o niveles de albúmina sérica menos de este valor. Entonces, también hay que se escapa de la definición, ¿no? Pero son muy pocos. Mayormente lo detectamos ya en estos criterios clásicos. ¿Por qué? Porque ya cuando los niveles de albúmina comienzan a bajar, es que aparecen los edemas. ¿Ya? Entonces, continuamos. La proteinuria, pues, como les dije, en sí es un daño principalmente de la membrana basal glomerular, sobre todo en la barrera de filtración. Existe una mayor permeabilidad, sobre todo de moléculas, principalmente proteínas, ¿ya? Entonces, eso genera, pues, los estados de proteinuria. En sí es prácticamente una lesión del podocito, si queremos ser un poco más específico, que lo vamos a ver en algunas imágenes para que quede más detallado.
La incidencia. La incidencia va a depender mucho del grupo etario. Como le digo, hay síndromes nefróticos tanto en niños o adolescentes o en caso de la etapa adulta. Adultos, se puede decir jóvenes, ¿no? Tercera, cuarta etapa de la vida, o en todo caso ya los de la tercera edad, pasado los 50, 60 años. Varía de repente la etiología en uno que otro. Si nosotros clasificamos el síndrome nefrótico tanto en primario como secundario, primario es que el problema está netamente en el riñón, ¿no? Secundario significa pues que hay una patología que el paciente padece, como el caso por ejemplo de la diabetes, y eso condiciona un daño a nivel renal, generándome pues el síndrome nefrótico. Ya, por ejemplo, otra cosa secundaria, amiloidosis, problemas oncológicos, problemas infecciosos que genere pues toda esta patología. Y en caso no sea el problema secundario, ya nos quedamos con el problema primario. Entonces, los problemas primarios es más frecuente en niños, ¿no? No al 100%, ¿no? Porque hay obviamente condiciones que en niños de repente que es secundarismo, por ahí las infecciones crónicas, tuberculosis, por ahí se ha visto algunos casos, ¿ya? Pero es más frecuente el síndrome nefrótico primario en niños. En adultos sí es muy oscilante, hay gran porcentaje de causas primarias como que hay gran porcentaje de causas secundarias, ¿ya? Más aún si es muy prevalente la enfermedad que es el mayor condicionante que es la diabetes, entonces pues, por eso. Ya, entonces, como podemos observar acá en la literatura, si estamos en el grupo etario de los niños entre 2 a 8 años es la máxima incidencia. Menores de un año, sobre todo los primarios, menores de un año ya hay un problema bastante genético, ya, que lo vamos a desarrollar más adelante, que es el síndrome nefrótico genético que tiene mal pronóstico. Y en causas adultas, pues la causa más frecuente, como hemos podido observar, es diabetes mellitus, ¿ya? En nuestro medio, la causa más frecuente de síndrome nefrótico es la diabetes mellitus y a la vez también es la causa más frecuente desde un punto de vista secundario. Si queremos saber cuál es la causa más frecuente de síndrome nefrótico primario, va a depender mucho. En el caso de niños, es cambios mínimos. En el caso de adultos, por ahí entre membranosa y membrana focal segmentaria son bastante prevalentes como causa primaria de síndrome nefrótico en adultos. Membranosa, focal segmentaria. En niños, cambios mínimos es bastante frecuente. Pero si queremos de manera general, diabetes mellitus, ¿ya? Diabetes mellitus es la causa más frecuente de síndrome nefrótico, independientemente sea primario o secundario. La clasificación de síndrome nefrótico es, como les mencioné, síndrome nefrótico primario o síndrome nefrótico secundario. Cuando ustedes lean una causa primaria, significa que no tiene una causa conocida, ¿no? Y en el caso de síndrome nefrótico secundario, como su propio nombre dice, hay un componente secundario que está ocasionando todo eso. En la actualidad, las causas primarias, sobre todo en el componente hablando de síndrome nefrótico, ya se ha podido estudiar que el problema es algo inmunológico, ¿no? Que el problema va ahí, tanto de la inmunidad celular como de la inmunidad humoral, o sea, alteraciones del linfocito C, en caso de la inmunidad celular, o en todo caso, alteraciones del linfocito B, en el caso de la inmunidad humoral, ¿no? Con la producción de células plasmáticas, con todo eso que ya le hemos leído en alguna oportunidad en inmunología, ¿no? Dentro del síndrome nefrótico primario lo engloban al genético, ¿no? Ya debería haber una literatura actual donde prácticamente si ya sabemos que la causa es genética, pues tenemos que disgregarlo, ¿no? Acá supuestamente esta clasificación dice que es primario, o sea, causa no conocida, pero como le digo, ya el componente inmunológico entra a tallar bastante. Y el genético, pues, como podemos observar, el paciente ya nace con genes alterados. Entonces, en sí las causas ya se conocen. De repente una alteración del sistema inmunológico que predispone al síndrome nefrótico, en todo caso, una alteración genética, ¿no? Ya en la actualidad debería desaparecer ese término, o incluso lo que le ponen, ¿no? Esencial o primario.
o de causa desconocida, ¿no? De repente ya van a pasar los años, 10, 20 años más adelante, tal vez ya esté en desuso esa terminología, ¿no? Pero hasta la actualidad tenemos que seguir utilizándolo, lamentablemente. ¿Ya? Y las causas secundarias las podemos englobar en 4 grandes grupos: causas metabólicas, por ejemplo, diabetes mellitus, amiloidosis; causas infecciosas, sobre todo las infecciones crónicas, virales o bacterianas, más sobre todo las virales, por ejemplo, VIH, citomegalovirus, hepatitis B, hepatitis C. Estas son las causas infecciosas. Causas inmunológicas, que ya últimamente tiene bastante pego, sobre todo en esto, sobre todo, por ejemplo, el lupus eritematoso sistémico, vasculitis, artritis reumatoide, son causas o enfermedades autoinmunes. No se equivocan la artritis reumatoide con la artritis común, ¿no? Artritis o artrosis, no sé si ahí llevó reumatología. Artritis reumatoidea, así como se escucha, es una enfermedad también autoinmune, ¿ya? Entonces, estas enfermedades también condicionan un daño a nivel renal, ¿no? Ya tenemos entonces las causas metabólicas, infecciosas, autoinmunes, y el cuarto gran grupo son los problemas oncológicos. Problemas oncológicos, sobre todo las de causa hematológica, leucemia, linfoma de Hodgkin, y también de órgano sólido, por ejemplo, el hepatocarcinoma, ¿no? También condicionan esa forma de presentación como síndrome, se conoce ahí como síndrome paraneoplásico, ¿ya? El síndrome nefrótico. Disculpen la bulla del pan. Entonces vamos a continuar. Entonces, esta es la clasificación, si nos basamos solamente en el síndrome nefrótico, en base al grupo etario, ¿no? Tenemos pacientes menores de 15 años, jóvenes, ¿no? De la tercera, cuarta etapa de la vida, y ya pues los pacientes de la tercera edad por encima de 65 años. Síndrome nefrótico, menores de 15 años, ahí sobre todo entra a tallar el síndrome nefrótico primario. Ya, cambios mínimos, focal segmentaria. Ya cuando el paciente es de más edad, joven o adulto joven, ahí está lo que es diabetes como causa secundaria, como que ya tanto el componente primario o secundario tienen ahí un papel fundamental ambos. Ahora, si estamos pensando de repente en causas primarias, como les dije, membranosa y focal segmentaria son las causas de síndrome nefrótico primario más frecuente, ¿ya? Y en el caso de secundarismo, pues podemos observar pues que diabetes mellitus es una de ellas, ¿ya? Ya en la tercera edad, en la etapa ya más adulta, podemos observar pues que el secundarismo, que también entra a tallar de manera importante, sobre todo aquellos pues que tienen problemas oncológicos, por ahí, que ya es más frecuente lo que es los problemas neoplásicos, ¿ya? La patogenia, como podemos observar acá, la lesión principalmente es a nivel de la membrana basal glomerular, el diafragma de filtración, el podocito. Entonces, esa es la principal estructura que se va a dañar. Hay causas, como dije, si estamos pensando en el problema sobre todo primario, el mecanismo inmunológico, o en todo caso el paciente ya nace con problemas genéticos que hacen que expresen proteínas a nivel del podocito de manera alterada, ¿no? Que más adelante les voy a explicar cuáles son. Acá están los mecanismos inmunológicos, ¿no? Acá, por ejemplo, alteración del linfocito B o linfocito T, sobre todo, como podemos observar en enfermedad de cambios mínimos, hace que, pues, en el caso, por ejemplo, de los linfocitos B, la formación de células plasmáticas forman inmunoglobulinas y se pierde esa tolerancia, esa capacidad de detectar o de discriminar de repente alguna estructura no propia de nosotros, ¿no? Y comienza, pues, aparentemente el sistema inmunológico a atacarnos, y de manera más específica a nivel renal.
provocando pues la desestructuración y la pérdida negativa de la membrana basal glomerular y consiguiente con todo eso, pues un daño a nivel renal y se ve toda la pérdida de proteínas que es bastante florida en el síndrome nefrótico, ¿no? Factores inmunológicos, como podemos observar acá, alteración de la inmunidad humoral, ¿no? Hay enfermedades, sobre todo, por ejemplo, se forman anticuerpos contra el principal proteína de la membrana basal glomerular, que es el colágeno tipo 4, entonces se forman anticuerpos dirigidos hacia este colágeno, ¿no? En el caso de nefropatía membranosa igual, entonces acá creo que hay unas imágenes más claras. Entonces, estos depósitos de anticuerpos son inmunocomplejos circulantes o in situ. ¿Cuál es la diferencia uno de otro? Los inmunocomplejos circulantes son aquellos que se han formado en la circulación, por eso es nombre, ¿no? O sea, los inmunocomplejos son la unión de un anticuerpo con un antígeno. Una vez que se forman este inmunocomplejo en la circulación, va al riñón, se deposita y comienza pues la cascada inflamatoria, con activación de complemento, con la activación de factor de necrosis tumoral, de interleucinas, genera un daño, porque obviamente es como un cuerpo extraño acá, que no es propio dentro de las células renales. Esos son a través de inmunocomplejos circulantes. En el caso, por ejemplo, de inmunocomplejos in situ, ¿qué significa? Que el inmunocomplejo se forma en el lugar, en el órgano. Previamente, puede que primero se deposite el antígeno. Acuérdense que un inmunocomplejo es la unión de un anticuerpo con un antígeno. Entonces, previamente, primero se deposite el antígeno, o tal vez el antígeno sea una célula por ahí o una estructura propia de las células renales. Y vienen pues los anticuerpos formados durante toda nuestra vida que pierden la capacidad de diferenciar lo propio de lo extraño, ¿no? Como se puede ver en la enfermedad de lupus, ¿no? Pierde esa capacidad de tolerancia. Entonces estos anticuerpos llegan y se activan y comienza la cascada inflamatoria con la activación del complemento, de interleucinas, todo eso. Así más o menos es como se ocasiona todo el daño. Los depósitos inmunes pueden, valga la redundancia, depositarse en las diversas vertientes de la estructura glomerular. Por ejemplo, si tenemos en la vertiente del epitelio, ¿no? Ahí tenemos el epitelio, la membrana basal y el endotelio. Esas tres estructuras es la unidad anátomo-funcional del riñón, ¿no? Entonces, en la vertiente del subepitelio, a nivel subepitelial, pues, se depositan anticuerpos y genera, pues, propiamente de la glomerulitis, por ejemplo, membranosa, postestreptocócica. Si se depositan a nivel del subendotelio, que suelen ser un poco las que tienen mal pronóstico, los de depósitos subendoteliales son las que tienen mal pronóstico, sobre todo porque ya se acompaña con urea, creatinina elevada. Los subepiteliales mayormente se acompañan solamente de proteinuria en la mayoría de casos, al igual que los intramembranosos. Los intramembranosos solamente existen depósitos a nivel de la membrana basal glomerular. Subendoteliales en el endotelio. Sobre todo, como dice el pronóstico de este grupo, sí suelen ser un poquito malo, a diferencia de las dos siguientes. Y las que tienen, pues, aparentemente un mejor pronóstico son los depósitos mesangiales, ¿no? Es una estructura central que prácticamente no afecta del todo a la estructura tanto del epitelio, membrana o en todo caso endotelio. Son las de mejor pronóstico, los depósitos mesangiales. De pronóstico intermedio, las intramembranosas subepiteliales y las que tienen un peor pronóstico son las subendoteliales, como se pueden observar en lupus, ¿ya? Pero en sí, lupus, pues, podemos observar depósitos de inmunocomplejos en todas las vertientes, subepitelial, intramembranosa, subendotelial, todo eso. Los mecanismos genéticos. Acá, como podemos observar, acá no es que el componente inmunológico se encuentre alterado, sino que el paciente ya tiene una carga genética predispuesta, o sea, ya nace con genes alterados. Y recordamos pues que necesitamos los genes para expresar proteínas.
Y una de las proteínas, tanto de la estructura de la membrana basal glomerular, son dos, principalmente, nefrina y podosina. O sea, el paciente ya nace con genes alterados y eso hace que se genere o exprese también proteínas podocitarias alteradas. Ya no es que acá venga el linfocito T con inmunocomplejos, in situ, circulante, venga, se deposite, no. El paciente prácticamente ya las proteínas del podocito están alteradas y genera pues una desestructura final de estas. Acá, bueno, esta es se puede decir una microscopía electrónica, como debemos observar, la zona de los podocitos, membrana basal glomerular, y acá las células endoteliales. ¿Ya? Esta es la unidad anátomo-funcional del riñón. Este de acá, bueno, una imagen más didáctica, lo mismo que la anterior. Acá tenemos el podocito con sus prolongaciones. Imagínense toda la ultraestructura de estos, que son prácticamente proteínas, y acá pues comienzan el daño, el depósito de estas proteínas para generar. Hay tres dominios: el dominio apical, o sea, la superficie del podocito, que tienen algunas proteínas, por ejemplo, que le dan la carga negativa, como la podocalixina, como podemos observar acá. El dominio de diafragma de filtración prácticamente permite la unión de una prolongación con otra prolongación de los podocitos, que tienen proteínas también bastante específicas, como la podosina y la nefrina y el NEC1. Y el dominio basal o de anclaje, que permite la unión del podocito con el vaso sanguíneo, que también lo vamos a dextroglicano, es una de las principales proteínas. Entonces esto es lo mismo, el dominio apical, o sea, la superficie del podocito. ¿Quién me da la carga negativa del podocito? Es esta proteína, la podocalixina. En síndromes nefróticos, por ejemplo, en el caso de focal y segmentaria, pues se altera, se disminuye, se pierde la carga negativa del podocito por disminución de esta proteína, que es la podocalixina. ¿Ya? El dominio del diafragma de filtración son aquellas proteínas que unen una prolongación de podocito con otra, y las principales proteínas son estas: la podosina, la nefrina y caderina. NEC1 también. Entonces, cualquier alteración genética, si el paciente predispone a alterarse, pierde esta ultraestructura, ¿ya? Por ende, pues genere una mayor filtración de proteínas. El dominio basal es lo que dije, ¿no? El podocito permite la unión con el vaso sanguíneo. Acá tenemos las principales proteínas: destroglicano, megalina, laminina. Entonces son las principales proteínas que permiten la unión hacia el vaso sanguíneo. Entonces hay algunas patologías que de repente, que por ejemplo los dextroglicanos o distroglicanos se encuentran disminuidos en cambios mínimos y genere pues una alteración, una desestructuración del podocito y conlleve todo lo que es el síndrome nefrótico. Entonces, ya yendo a lo que es la fisiopatología, esta proteinuria obviamente nos va a generar pues estados de hipoalbuminemia, ¿no? Porque la principal proteína que se va a perder a nivel renal es la albúmina sérica, genera pues una caída de la presión oncótica, y todo pues hace que prevalezca la presión hidrostática y forme el edema. Pero no solamente se pierde albúmina sérica, sino se pierden otros tipos de proteínas, serológicas sobre todo, y por ahí es que comienzan las otras comorbilidades del síndrome nefrótico, ¿no? Por ejemplo, se pierde antitrombina 3, que es un inhibidor de la coagulación. Entonces estos pacientes están predispuestos a hacer de repente trombosis debido a una pérdida de mayor cantidad de antitrombina 3, que es un inhibidor de la coagulación, que genera problemas de trombosis. Más aún si el paciente está en anasarca, está postrado, debido a ese estado de edema generalizado, tiene otro factor de riesgo más para problemas de tromboembolia, ¿ya? Por ahí también no se pierden solamente factores de coagulación, albúmina, sino también inmunoglobulinas. Y eso hace que el paciente esté pues inmunosuprimido o esté predispuesto a desarrollar infecciones. Las infecciones más frecuentes en estos pacientes son peritonitis bacteriana y la celulitis, ¿ya? Muy aparte que también pues son
tienen altas posibilidades de ser de repente infecciones como las vías urinarias, infecciones neumónicas, pero las formas más frecuentes infecciosas son la celulitis y la peritonitis, ¿ya? A nivel hepático, para contrarrestar esa pérdida de albúmina, que es un bioelemento muy importante a nivel serológico, se sintetiza otro bioelemento importante que son los lípidos. Es por eso que estos pacientes con síndrome nefrótico pues hacen hipercolesterolemia, hiperlipidemia, todo eso, ¿ya? Entonces, es por eso que el paciente llama la atención que hace triglicéridos elevados, colesterol elevado, los trastornos de coagulación, por ahí parte de la fisiopatología todo, ¿ya? Acá es lo que les comenté, ¿no? La ley de Starling, las presiones, tanto hidrostática como oncótica, sobre todo a nivel del intravascular. La acumulación de líquido es a nivel del intersticio. Entonces, en el caso del síndrome nefrótico es disminuye esta presión oncótica, que es una presión a favor para evitar lo que es la pérdida de líquido hacia el intersticio, pero como cae esta presión, prevalece la hidrostática y por ende, pues todo el líquido se va al intersticio y generándome el edema, ¿ya? Entonces, eso más o menos desde un punto de vista de la fisiopatología. Esto es lo mismo que les expliqué, la disminución de albúmina pues genera edemas, de inmunoglobulinas el paciente está inmunodeprimido, tendencia a infecciones. También cae lo que es la eritropoyetina, que es una hormona que se sintetiza de origen proteico, que se sintetiza a nivel renal, por eso que el paciente también puede desarrollar anemias. Esta eritropoyetina su función principal es ir a la médula ósea roja, estimula la serie eritroide, generándome pues mayor producción de glóbulos rojos. Entonces, al perderse esta proteína, esta hormona que se sintetiza a nivel renal, prácticamente el paciente también puede generar anemias, ¿ya? Entonces, es la consecuencia final. Esta es la consecuencia final. Tenemos la parte normal, los podocitos, las proteínas de anclaje, la membrana basal glomerular, el endotelio, que es la forma normal. Pero cualquier noxa, cualquier toxina, interleucinas, por aquí, generan pues una desestructuración final, pérdida de la carga negativa, borramiento de los podocitos y finalmente pues toda la clínica predispuesta en estos pacientes. Dentro de la fisiopatología hay dos teorías que tienen que entenderla muy bien, que es la teoría de Underfield y la teoría de Overlock. Entonces, la teoría de Underfield, también conocida como teoría hipovolémica o teoría clásica, tiene doble nombre, Underfield, teoría clásica o teoría hipovolémica. Entonces, es lo que más o menos les estoy explicando, ¿no? La pérdida de proteína genera hipoalbuminemia, esto de acá genera caída de la presión oncótica y finalmente todo el líquido se va hacia el intersticio, como menciona acá. Y la clínica es la presencia de edemas, obviamente. Como hay una extravasación de líquido del intravascular hacia el intersticio, pues ese intravascular está deplesionado, bajo, ¿no? Es por eso que el paciente está con tendencia a la hipovolemia, con tendencia a la hipotensión. Y como estado de hipotensión, pues se tiene que activar unos sistemas endocrinológicos para tratar de compensar ese estado de hipotensión, ¿no? Por eso se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que es un mecanismo hipertensor, igual que la hormona antidiurética. Entonces, existe la activación de este eje hipertensor debido al estado de hipovolemia, ya para tratar de contrarrestar pues esa aparente hipotensión que se asocia en estos pacientes. Pero llamaba la atención que de repente un 20% de los pacientes, cuando los examinaban, más bien no eran hipotensos o no tenían tendencia a la hipotensión, más bien era lo contrario, eran más bien hipertensos. ¿Ya? Entonces, ahí surge la otra teoría, la teoría de Overlock, entonces también conocida como teoría hipervolémica. Y esta teoría pues manifiesta que el problema no es en sí la pérdida de proteínas, sino que existe una hiperactividad de los canales de sodio a nivel de las células epiteliales tubulares,
en la cual hay una mayor reabsorción de sodio y agua. O sea, esos canales, como hemos estudiado en fisiología en alguna oportunidad, ¿no? Tantos canales que hay de sodio, potasio, con hidrógeno, que están distribuidos en todo el epitelio tubular. Entonces, hay una hiperactividad de esos canales que hace que reabsorba más sodio y más agua el paciente, y eso hace, pues, que toda esa reabsorción hace que el paciente genere estados de hipervolemia, sea más hipervolémico. Y al haber estado de hipervolemia, aparentemente hace cuadros de hipertensión. Y al haber cuadro de hipertensión, más bien hay una supresión del sistema renina-angiotensina-aldosterona. A diferencia de la teoría clásica o hipovolémica, que más bien había una estimulación del sistema. En este caso, más bien hay una supresión del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y el edema, en el caso de la teoría de Underfield o clásica, mayormente se asociaba debido a una caída de la presión oncótica, obviamente, ¿no? Y en este caso, esta teoría refiere que el edema más bien surge debido a un incremento de la presión hidrostática, ya que hay una mayor reabsorción de agua a nivel tubular. Y eso, pues, también, en los estados de incremento de la presión hidrostática también me va a generar edema, surgiendo, pues, el edema en este caso, ¿ya? En sí son dos teorías complementarias, no es que una sea de repente falsa, la otra verdadera, ambas se complementan, y como les digo, ¿no? Casi un 80% de los casos los pacientes son hipovolémicos y muy pocos casos, entre 10 a 20% de los casos, más bien son hipervolémicos, ¿ya? El diagnóstico, como les dije, tiene que cumplir los criterios que ya les mencioné, la proteinuria, la hipoalbuminemia, o sea, la forma clásica, ¿no? Pero recordar, pues, que si el paciente recién está iniciando un síndrome nefrótico, puede que no tenga los niveles de albúmina según la teoría, o en todo caso, cuando el síndrome nefrótico esté ya muy avanzado y esté el paciente con niveles de albúmina demasiado bajas, por ejemplo, en 1, en 2 de albúmina, ya no tenga la cantidad suficiente de albúmina sérica para generar, pues, esos niveles de proteinurias, como dice la literatura, de mayor de 3.5. ¿Ya? Esta es la forma, el diagnóstico, y además, pues, tenemos que solicitar algunos exámenes que me brinden un aproximado, sobre todo de aquellas comorbilidades, ¿no? Por ejemplo, un hemograma para ver anemia, alteraciones endocrinológicas, que es frecuente, por ejemplo, el hipotiroidismo. Se pierde la proteína captadora de tiroglobulina, entonces no hay quien me convierta la T3 en T4 y por ende, pues, genera un hipotiroidismo secundario, ¿ya? No es un hipotiroidismo primario, en el caso del primario se debe a una alteración principalmente a nivel del eje, ¿no? En este caso, se pierde esa proteína transportadora de tiroglobulina y no hay quien convierta las moléculas principales, que la T3 o la T4, ¿ya? En el síndrome genético, como podemos observar acá, lo más característico de estos pacientes son corticoresistentes. El tratamiento fundamental en el síndrome nefrótico es el corticoide. ¿Por qué? Porque el corticoide, cuando tú das altas dosis y por mucho tiempo, genera inmunosupresión. Y por ahí, pues, comenzó a estudiarse que el problema en sí es inmunológico, ¿no? Pero como estos pacientes son el problemas genéticos, o sea, ella nace con genes alterados y por ende van a expresar proteínas alteradas, el problema no es inmunológico. Es por eso que estos pacientes son corticoresistentes. Así yo le doy las dosis máximas de corticoides, nunca me va a responder al tratamiento. Mayormente son en etapas tempranas de vida, menores de 1 año, meses tal vez, de recién nacidos, y se asocian a otros cuadros malformativos, ¿ya? Estos de acá, si son síndromes nefróticos aislados o sindrómicos, por ejemplo, Dennis Draft, Frazier, Pearson, aquellos que no solamente se asocia a síndrome nefrótico, sino también con problemas de repente oncológicos, tumor de Wilms, alteraciones oftalmológicas, ¿no? Con otros tipos de tumores. Entonces, mayormente, como le dije, se asocia ya también a otros componentes malformativos o predispuestos a desarrollar tumores. El pronóstico de estos pacientes genéticos es muy mal, ¿ya? ¿Cuáles las 3 características principales genéticas? Es presentación precoz. Puede iniciarse a los meses de vida o sobre todo en menos de 1 año.
Ausencia de respuesta al tratamiento porque el tratamiento habitual es el corticoide y pues si yo le doy corticoide a este paciente, en sí, como les dije, la patogenia no es en sí alteración del sistema inmune para contrarrestar con el tratamiento corticoide, sino que el paciente nace con proteínas alteradas. Es por eso que a pesar que yo le puedo dar corticoides a altas dosis, no me va a haber una respuesta adecuada. Baja recurrencia post-trasplante, claro, porque si estos pacientes se lograran trasplantar, que es prácticamente, se puede decir, lo ideal, pero que en la práctica clínica, de manera habitual, les soy sincero, nunca he visto hasta el momento un caso de estos que se logren trasplantar. ¿Por qué? Porque son pequeños, son recién nacidos. Imagínense colocarle un riñón, ¿no? ¿Quién brindaría un riñón de un otro niño recién nacido, tal vez, o un año de vida, meses de vida para darle a otro niño, ¿no? Son casos, pues, bastante éticos para valorarlos, ¿no? Entonces, es por eso la baja recurrencia post-trasplante. Un ratito, un minutito, que están que me llaman. Disculpen, muchachos. Ya, entonces estamos acá en el síndrome nefrótico genético y como les digo, pues el pronóstico de estos pacientes suele ser bastante malo, lamentablemente, ¿no? Si queremos ya pues darle el tratamiento ideal es, imagínense, ¿no? El riñón es tanto que pierden proteínas, ¿no? ¿Qué dice la literatura? Extraer esos riñones, porque el problema es el riñón, ¿no? Extraer esos riñones, someterlo al paciente a terapia dialítica, hemodiálisis o diálisis peritoneal, y cuando ya tenga una suficiente peso, talla o edad, ya se podría optar por el trasplante, ¿no? Pero imagínense, pues, meses de edad con tratamiento dialítico, ¿no? A nivel local, ni siquiera nacional, se brinda esa posibilidad, ¿no? Tal vez en el extranjero, por ahí, en Italia recién se están haciendo de repente máquinas para esos tipos de pacientes tan pequeñitos, ¿no? Entonces, y aparte, como les digo, que no solamente hay problemas renal, sino también otros tipos de problemas asociados, ¿no? Tumoraciones, malformaciones, que hace pues que el pronóstico de vida en estos pacientes suele ser mala, ¿no? ¿Alguna pregunta, duda hasta el momento que tengan? Levanten la mano. Ya, entonces, listo, entonces continuamos mayormente. Bueno, el paciente nace con estas alteraciones, estos genes, NEC1, NEC2, que son tanto la podosina como la nefrina, que son las principales proteínas de esta estructura, y pues, como dice la presentación clínica, en los 3 primeros meses de vida. No obstante, por ahí, como reporte de casos, sí se ha evidenciado que en etapa incluso de adolescencia recién se ha detectado porque son córtico-resistentes, ¿no? Pero son casos muy, muy extraños porque, como le digo, el pronóstico suele ser bastante malo. El tratamiento en sí,
como dije, la inmunosupresión no va a suponer un beneficio terapéutico en sí, ¿no? Como le dije, estos pacientes de repente requieren nefrectomía de ambos riñones o un riñón, porque en sí el problema es el riñón que está perdiendo mucha proteína, y someterlos a terapia sustitutiva renal, que es lo ideal, ¿no? Pero si yo le dijera, ¿no? Con la experiencia que tengo en el servicio, nunca he visto que se realizan esto, ¿no? Porque el pronóstico de estos pacientes, debido a otras malformaciones de repente respiratorias, digestivas, pues es mala. No se optan debido a ese pronóstico. Pero eso es lo que dice la literatura, brinda, ¿no? Ustedes lean sobre todo este síndrome nefrótico genético, por ahí mencionan este tratamiento, ¿no? En el caso del idiopático, que como le dije al inicio, ya mal llamado idiopático primario, pero que teníamos que continuar porque no están actualizadas aún alguna terminología, pero ¿por qué? Porque ya el componente inmunológico entra a tallar. Sobre todo porque la inmunología es una de las últimas ramas de la medicina, pues, que recién están bastante estudiadas, ¿no? La inmunología, por ahí el papel de la inmunología en problemas neoplásicos, que conllevó creo que a Premio Nobel de Medicina recientemente, unos años atrás. Entonces, por eso que la inmunología recién es una de las ramas que está sobresaliendo últimamente y son las últimas recién estudiadas, ¿no? La historia natural, casi lo mismo que al inicio, 20% de los niños son córticos resistentes, la mayoría, casi un 80%, son córticos sensibles, se responden muy bien al corticoide. 2/3 de los casos presentan recaídas en los 2 primeros meses, pero va a depender mucho de cómo lleva el tratamiento, de repente las infecciones asociadas, porque mayormente una recaída va a depender mucho de si lleva muy bien el tratamiento o no, o tal vez se asoció a una infección respiratoria en niños, sobre todo más frecuente las diarreas o las infecciones respiratorias que hace que recaiga. ¿Ya? Y acá podemos observar la imagen, la celulitis, que es una de las infecciones más frecuentes en estos pacientes. Bueno, esto es lo mismo. Una forma de clasificarlo y que me va a depender mucho y me va a brindar mucho el pronóstico de estos pacientes y la actitud terapéutica es esta, ¿no? Córtico sensible y córtico resistente. Córtico sensible son aquellos que ya los dos componentes, tanto la proteinuria como la albúmina, desaparece una vez culminado el tratamiento. El tratamiento oscila en una etapa inicial de 4 o 6 semanas con corticoides de manera continua, sobre todo prednisona, que es el corticoide ideal, todos los días a una dosis de 1 miligramo por kilo al día en adultos o 60 miligramos metro cuadrado de superficie corporal al día en niños, que es la dosis. Continua todos los días por 4 o 6 semanas y luego pasa a una dosis intercalada de días alternos, o sea, dejando un día, que puede ser 0,5 miligramos por kilo al día en adultos, o en todo caso, en niños ya bajamos a 40 miligramos metro cuadrado al día, en caso del grupo etario de los niños, ¿ya? Entonces, cuando ya ambas etapas se culminan y ya desaparecen los estados de proteinuria y se normalizan los niveles de albúmina, se considera córtico sensible. Córtico resistente es aquel que persiste aún el síndrome clínico, o sea, el síndrome nefrótico, a pesar de las 8 semanas de tratamiento, tanto el tratamiento continuo, que son las primeras 4 semanas, o como el tratamiento alterno, que son las 4 semanas restantes que podemos observar. Entonces, si a pesar de esas 8 semanas en total, el paciente sigue con síndrome nefrótico, se considera córtico resistente. ¿Ya? Con brote único son aquellos, o con recaídas infrecuentes, máximo 2 recaídas en 6 meses o 3 en un año. Ya con más frecuencia, obviamente, cuando ya estos valores sobrepasan, más de 2 recaídas en 6 meses o en todo caso más de 3 en un año, son las frecuencias. Córtico dependiente es aquel que mayormente en la etapa alterna, o sea, ya de repente se le dio la primera etapa de 4 semanas, está respondiendo adecuadamente, se va resolviendo el síndrome nefrótico, pero cuando pasamos a la etapa alterna, o sea, cuando ya reducimos la dosis de prednisona, recae nuevamente el paciente. Entonces, por eso que el paciente es dependiente al corticoide, ¿ya? Y córtico resistente tardío es aquel que de repente
las 8 primeras semanas resolvió, y pasado esto de acá, de repente el paciente, una infección por ahí, diarreica, infecciosa respiratoria, hace que recaiga nuevamente, aparece nuevamente el síndrome nefrótico. Y cuando le instalamos nuevamente el tratamiento, ya nunca más se resuelve, ¿ya? Es por eso que dice acá, tras una de las recaídas, ya no existe remisión, habiendo sido córtico sensible en su primera manifestación. O sea, el paciente en un inicio le dimos 8 semanas de tratamiento, resolvió, pero por cualquier motivo más adelante hace una recaída y cuando se le instala nuevamente el tratamiento nunca más hace remisión, ¿ya? Entonces es el córtico resistente tardío. Y eso sí me va a, esta clasificación me va a permitir, pues, brindar, ahorita voy a retroceder, por ejemplo, en el córtico sensible, muy bien, después de las 8 semanas voy bajando la dosis de corticoide. El córtico resistente, en la mayoría de casos, va a biopsia renal. Aparte del corticoide, ya le voy asociando a otro inmunosupresor. El recaidor frecuente de igual manera, otro inmunosupresor. Y ambos córtico-dependientes o córtico, no toda su vida le voy a dependiente, si no lo voy a ver, pues le provoco un síndrome de Cushing, lo vuelvo diabético, lo descalcifico, ¿qué más? Pues todo lo que es consecuencias crónicas del uso de corticoides. Entonces, estos dos pacientes ameritan asociar a otro inmunosupresor. Por ejemplo, micofenolato, ciclofosfamida, tacrolimus, rituximab, que son otros tipos de inmunosupresores, ya porque no toda su vida le voy a dar corticoides, porque si no aparecen los efectos secundarios de los corticoides. Y el tratamiento, ya el último punto, el tratamiento del síndrome nefrótico, cuando yo detecto, o sea, ya estoy con un paciente con síndrome nefrótico, lo primero que yo tengo que hacer es descartar secundarismo. ¿Por qué? Porque la base del tratamiento específico del síndrome nefrótico es la corticoterapia, con la finalidad de inmunosuprimir al paciente, porque el problema, como le dije, es inmunológico, ¿no? Tanto de la inmunidad celular como de la inmunidad humoral. Entonces, la finalidad de estos pacientes es inmunosupresión absoluta. Entonces, es por eso la importancia de descartar primero secundarismo. Por ejemplo, supongamos que el síndrome nefrótico es de causa, por ejemplo, por sífilis, que en alguna oportunidad he logrado ver un paciente con VIH. O tal vez por el mismo estado de VIH. Por ahí, por alguna neoplasia, ¿no? De órgano sólido, pulmón, hígado. Entonces, supongamos que yo no descarte ese secundarismo y yo le administro al paciente esas dosis inmunosupresoras de corticoides. Entonces, esa infección que aparentemente me está ocasionando el síndrome nefrótico, más bien se va a diseminar. Ese problema oncológico que está generando como un síndrome paraneoplásico comienza a diseminarse. Entonces, es la importancia de un síndrome nefrótico, primero de descartar secundarismo. Una vez descartado el secundarismo, me voy pensando ya que es un síndrome nefrótico de repente primario, y necesariamente en síndrome nefrótico primario hay que biopsiar porque hay como 10 tipos de glomerulonefritis primaria, por ejemplo, cambios mínimos, membranosa, membrana proliferativa, focal segmentaria, por IgA, por IgM, por complemento, que más por ahí una que otra de repente asociada. Entonces, esos ameritan pues corticoides, ¿ya? Pero mientras yo voy haciendo ese descarte, que no lo hago de un día para otro, me lleva tiempo, días, de repente una semana, 2 semanas. En ese tránsito de ese periodo voy brindando el tratamiento sintomático, que es este, de evitar el reposo en cama, porque el paciente está predispuesto a desarrollar embolias. Entonces, evitar esto. Dieta normoproteica, 1 gramo por kilo al día. Restricción de sodio, restricción en algunos de líquidos, sobre todo por el estado de Nassarca, ¿ya? Diuréticos, de preferencia furosemida, endovenoso, vía oral como que no hace efecto, ya que no solamente hay edema generalizado en piel, subcutáneo, sino también en pared intestinal también genera edemas. Entonces es muy difícil que un diurético por vía oral se reabsorba, ¿ya? El uso de albúmina es para coadyuvar o ayudar sobre todo al diurético, ya que el diurético, para que se vaya o llegue al riñón, prácticamente requiere de la albúmina
sanguínea, pero como estos pacientes tienen albúmina muy baja, es por eso que hacen resistencia al diurético. Entonces, por ahí se le administra albúmina y a la vez se le administra el diurético, entonces se junta tanto la albúmina como el diurético, llega al riñón y hace su efecto principal, que es infundir edemas. Evitar complicaciones tromboembólicas, en algunos van a requerir antiagregante, otros de repente anticoagulación. Antiagregantes son aquellos, pues, la aspirina, clopidogrel, anticoagulación, la enoxaparina, heparina o heparina de bajo peso molecular. Entonces, una altera lo que es la hemostasia primaria, la otra pues la hemostasia secundaria. Cuando no han leído hematología, seguro han llevado, ya más o menos lo relacionan, para evitar pues estados de tromboembolia. Lo más, se puede decir, mortal en estos pacientes es que hagan embolias pulmonares, ¿ya? Y necesariamente si hay anasarca, corticoresistencia, amerita sí estados de antiagregación o anticoagulación para evitar estos efectos. No están indicados de manera profiláctica antibióticos debido a que está predispuesto más a infecciones. Ya una vez que ocurre la infección, sí, pues hay que tratar de todas maneras. Como le dije, la celulitis y la peritonitis espontánea son las más frecuentes en desarrollar. Si ya la inmunosupresión es muy severa, como en este caso, por ejemplo, de sepsis, pues el paciente que amerita sí o sí un tratamiento antibiótico. Para la hipercolesterolemia, las estatinas son los fármacos más frecuentes, simvastatina, lovastatina, atorvastatina también se pueden coadyuvar para ayudar. Y el tratamiento específico que es la corticoterapia. Ya para culminar, como le dije, ¿no? Entran a una primera manifestación, 4 o 6 semanas con corticoide. Esta es la dosis pediátrica, esta es la dosis de adulto. 1 a 2 miligramos por kilo al día, cada vez ser 1 a 2 miligramos, durante 4 o 6 semanas, seguidos ya de un tiempo alterno, o sea, dejando un día de días alternos, esto es diario, ya 40 miligramos metro cuadrado al día, o en todo caso 1.5 miligramos por kilo, durante casi también igual 4 o 6 semanas. El tratamiento casi son 8 semanas a 12, que va a depender mucho del juicio clínico del médico, si es que le da hasta pues 6 semanas o en todo caso solamente 4. ¿Ya? Y ya para culminar es el algoritmo diagnóstico, que es prácticamente el resumen de todo lo que les dije, ¿no? Proteinuria, ya si yo detecto una proteinuria, una albuminuria, tengo que descartar de repente problemas de secundarismo, diabetes a la cabeza. Entonces, cuando yo descarto todo lo que son de repente problemas ya secundarios, me voy que de repente la causa sea ya netamente glomerular o primaria. En la mayoría de casos requieren una biopsia renal. Acá, como les dije, ¿no? Toda la patología primaria, faltan muchos todavía, ¿no? Membranosa, focal cementaria, mesangial también me faltó mencionar. Y estos de acá, pues, mientras voy instalando, realizar la biopsia, todo, les doy un tratamiento primero sintomático y una vez que ya está el resultado de la biopsia, cada patología tiene un tratamiento específico distinto, ¿no? Entonces, por ahí le agrego, por ejemplo, membranosa, ciclofosfamida, focal cementaria, tacrolimus. Si ya es muy resistente con recaídas, por ahí rituximab, ciclofosfamida. Entonces, va a depender mucho de la experiencia, el juicio clínico del médico. Esto es lo mismo, este es el tratamiento coadyuvante al inicio, ¿no? Cómo manejo la hiperlipidemia, cómo manejo los edemas, las proteinurias y los estados de coagulación. O sea, este es el tratamiento general del síndrome nefrótico. Mientras voy instalando este tratamiento general, pues hago la biopsia renal. La biopsia renal, su resultado por lo menos demora menos de una semana. Y una vez dado la semana, pues instalo el tratamiento específico. Listo, eso es concerniente a lo que es el síndrome nefrótico. ¿Alguna pregunta, duda que tengan? ¿Quedó claro? ¿Me dejé entender? Sí, doctor. ¿Sí? Claro. Sí, doctor, todo. Listo, entonces, esto es concerniente a lo que es uno de los principales problemas de salud, bastante frecuentes ya últimamente debido a que está aumentando pues una enfermedad bastante prevalente en nuestro medio, que es la
la diabetes mellitus. La diabetes mellitus genera bastante lo que es síndrome nefrótico, previo al desarrollo ya de enfermedad renal crónica. Entonces, si tenemos una enfermedad bastante prevalente, entonces, por ende, ya el síndrome nefrótico también va a aumentar los números de casos. Pero por ahí llama la atención de repente si es que ya no es el problema de la diabetes, sino ya tenemos que entrar a tallar, pues, buscar alguna patología primaria que conlleve, pues, a desarrollar una biopsia renal y finalmente brindar un tratamiento más específico, ya sea con uso de solamente corticoides o en todo caso, en algunos, pues, cuando ya hay corticoresistencia, corticodependencia, recaidor frecuente, estos tipos de pacientes previamente mencionados, amerita adicionar ya otro inmunosupresor, ¿no? Que va a depender mucho de la biopsia, si es, por ejemplo, otro inmunosupresor, como les mencioné, ¿no? Tacrolimus, rituximab, ciclofosfamida, micofenolato, everolimus, que son otros inmunosupresores. Ya entonces, creo que lo culminamos entonces por hoy día.